Bueno, pues aquí estoy con el chavalote, con Adriana, que bueno, Fernando que está ahí en el carro porque no se pueden bajar, no hay sitio donde dejar el carro. Hoy es 7 de agosto, 7 de agosto a las 2 de la tarde. El chavalote ya se está mirando las primeras cosas de recuerdo. Era la misma Virgen de Guadalupe, pero viene con Juan Diego, la réplica de Alex. Y yo he quedado con Fernando que una vez que grabe aquí dentro de la basílica, nos vamos a ver por ahí dentro. Pero me va a mandar la ubicación. Así que os pongo la intro del vídeo y os enseño la Basílica de Guadalupe. Un lugar que no debéis de perderos cuando vengáis aquí de vacaciones a Ciudad de México. Bueno, pues todos estos son puestos de recuerdos de tu visita. Y aquí te puedes entretener pidiendo precios, que vas a tener buenos precios y buenos artículos, ¿eh? Buenos artículos. Fíjate estos cuadros, mira estos de aquí, valen 100 pesos solo y se ven preciosos. Estas estatuas valen 70, 140. Es un ejemplo, estos 10 pesos, increíble. Por eso os digo que son muy buenos precios. Yo creo que son precios justos. Mira esta de aquí, 60 pesos, son 3 euros. Y mira qué pedazo de estatuas. A eso me refería. Y si os metéis por dentro, por ejemplo, aquí es como si fuera una plaza todo de puestos. Creo que hay mucha gente porque quieren traer la mano de San Judas. ¿Sí sabes cuál mano te hablo, no? No. Pero bueno, hay muchísima gente el día de hoy, ya lo estáis viendo. Fíjate qué precios, ¿eh? Vamos a comprar algunas cosas porque tenemos maleta para meterle. Ese es San Judas Tadeo. Ese es San Judas Tadeo, ¿no? Sí, y de él quieren traer su mano, no sé si la han traído, pero está en las noticias ahorita. Congelado, Okay. 2 por 10. Bueno, pues fíjate, 4 por 50 pesos. Qué bueno. ¿Cómo tiene el rosario, amigo? Las pulseras, 10 pesos, las pulseras, esas que tenemos ahí. 10 pesitos, chaval. Ya. Venga, tenemos que hacer... ¿Te enganchó? 200, mi reina. Bueno, vamos a irnos a la basílica. Yo voy a intentar... Este vídeo voy a intentar no cortar el vídeo para que sintáis que estéis aquí paseando con nosotros. Y lo que salga, ahí sale. Muchos puestos en la calle. Y si queréis en los locales que hay por acá también. Aquí abajo hay aparcamientos subterráneos. Si venís en carro, podéis aparcar también en el aparcamiento. Os va a costar un dinerito, pero merece la pena. ¿Te acuerdas cuando aparcábamos el coche aquí abajo? Sí, me acuerdo. Mira, un limón por aquí, paseando. Bueno, esta es la antigua basílica, creo. Y se va ladeando ya porque ya sabéis que estamos en zona sísmica. Y con su peso, pues poco a poco se va ladeando un poquito, se echa para adelante, creo. Pero bueno. Y la basílica, la principal, la que van a visitar todos, con el cuadro de la Virgen de Guadalupe, lo tenemos aquí. Así que esto es lo que vais a encontrar cuando vengáis. Allá arriba hay también una imagen grandísima en una explanada preciosa. Y si subís ahí arriba, hay como una ermita o una iglesia también ahí arriba, y en el camino os va a gustar mucho. Y detrás también podéis visitar unos jardines preciosos. Pues mi amigo Fernando nos espera 10 minutos. Aquella estatua que tenemos al fondo, que es gigantona, es de Papa, que era polaco. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Papa? Que se me olvidó. Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II creo que es. Ahora se me olvidó. México siempre fiel. Sí, México es los países más católicos del mundo. Él así lo dijo, Juan Pablo II. Sí. México siempre fiel. Muy bien. Y aquí ahora no podemos ver la inclinación hacia acá, pero están inclinados hacia acá, tanto una como otra. Nos vamos a hacer una foto aquí, chaval. Nos haces una selfie. Yo no voy a parar la cámara para tenerla a lo mejor de portada del vídeo, una para allá y otra para mi espalda, ¿te parece? Y vamos a entrar ahí. Yo sé que muchos que seguís el canal también sois... Venga. Ahí está el chavalote. No me gusta. No le gusta cómo queda. Ahora sí.
Vamos a verlo. Voy a quitar las gafas. Qué bueno. Ah, yo me quito. Bueno, es que salgo. Ya está. Mira, Adriana. Yo me quito que sea como mi fea, con lo bonita que es esta chica. Bueno, pues... espectacular. Si necesitáis baños, también tenéis baños por cualquier otro lugar. Ahora voy a bajar la voz. Ahora ya no puedo hablar. Sí, pero acuérdense que le dije que yo no iba a estar. Impresionante. Y la Virgen allí. ¿Qué pasa? No, me fue a preguntar que por qué hay tanta gente. A lo mejor ha hecho lo mismo que yo, que va para el aeropuerto y se hace una parada aquí para despedirse. Este hombre con las maletas. Que es de peregrinaciones, que no es de por la mano ni por nada. Ok, peregrinaciones. Vamos a pasear por allí, por donde se ve la Virgen, y salimos fuera. Aparte de la misa, que podéis quedaros a la misa, también podéis pasar al lado de la Virgen. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada. Jesús no le contestó su llamada. Pero los discípulos se asombraron. Por aquí o por aquí. Me voy a poner en la parte derecha porque se ve mejor. Si me pongo en la parte de acá no se ve tan bien. Y le voy a hacer una foto. Le voy en esta parte de aquí. Y si lo mejor lo tomo yo porque la cámara lo está tomando. Pues ahí podéis ver la Virgen y detrás nuestro está la cura ahora mismo. Bueno, vamos a salir para donde está, vamos a salir para la estatua del Papa, Juan Pablo II. Vamos a salir por esta parte. ¿Nos podemos hacer una foto dentro? ¿Dónde? Aquí dentro, que se vea la parte donde está el cura. Pues se ve bien la de allá afuera, pero si quieres toma una foto de aquí adentro. Pero sin selfie. Ahora vamos a salir por aquí, pero nos vamos a hacer una foto desde aquí. Venga, pues. Seamos más entristecidos, iluminados.
anuncia que el Señor va Va a llegar a ti. Bueno, pues ya veis cómo hacen las fotos Alex también. Nos despedimos. Intento no molestar nada. Y por aquí se sube la parte de arriba también, si queréis subir. Hay algo que me gustó, que era, tú pones una moneda de 5 pesos o algo así, y lo pasan por una máquina y te sale grabado la Virgen, por ejemplo. Aquí la tenéis también. Y por ahí subiríais, y ahí es donde hacen los bautizos. Aquí vienen muchos bautizos. Aquí tenemos otra. Bueno, darles las gracias a Fernando y a Angélica porque se han quedado en el coche para que nosotros pudiéramos grabar, porque seguro que si no llega a ser porque llevamos las maletas, se vienen con nosotros para poder estar aquí con nosotros también. Ya puedes ver aquí tu cosa que decías. Sí, aquí se puede ver que está inclinado hacia adelante, como veis, poquito. La inclinación se va hundiendo de aquí, de la parte de adelante, por el peso. Y bueno, y esta es la gran estatua que os estaba comentando, de Juan Pablo II. Es un papa que de verdad que enamoró a la gente por su carisma, tranquilidad, lo que transmitía mucho amor. Creías en él cuando hablaba de cualquier tema, transmitía lo que es la religión en el mejor sentido de las cosas. Lo que necesitamos. Y murió en 2005. ¿O no? No, me he equivocado. Eso que pone aquí 1978-2005 con motivo de su beatificación del 1 de mayo de 2011 y su canonización del 27 de abril 2014. Y ahí pone lo que decía Adriana, México siempre fiel. Bueno, pues excelente estatua la que le dedicaron aquí. Y en esta parte de aquí podéis ver, si miramos para arriba, como esto está inclinado hacia adelante. Pero bueno, ojalá no pase nunca nada, consigan enderezarlo un poco. Aquí en el lateral se puede ver también como alguna parte más inclinada que otra. Y también es muy bonito entrar en estas, muy bonito. No sé si voy a poder pasar, voy a intentarlo. Alex, voy a intentar entrar a esta puerta a ver si puedo. Alex, voy a entrar, Estoy esperando que hagan la foto. Gracias. Tengo sensación de inclinación, fijaros cómo se ve el suelo hacia allá. Está todo el suelo en esa parte como girado hacia... Bueno, me voy a salir porque... Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué están esos clavos en el suelo? Para fijar las bancas y ya la gente no las mueva. Porque está en declive, también por eso se mueve. Entonces ya pusieron esos clavos, fijan las bancas. Y Cuando ya. hacen misa, entonces le ponen las bancas. No. ¿O ya no se vuelven a poner? Sí, sí se ponen, pero ahorita las acaban de poner, tienen que Agarrar puertas. secarse el cemento y ya lo colocan. Muchas gracias. Es que las acaban de poner, por eso las bancas no están puestas, porque aquí hay bancas normalmente. Pero acaban de poner esto, que es para fijarlas, porque como está diciendo, está inclinado, ya lo veis la inclinación que tiene. No sé si lo veis. Entonces las bancas se movían. Ya han puesto estos hierros
para eso, para que queden sujetas. Si no me equivoco son estas que tenemos ahí. Luego las van a tener que poner aquí, estas que tenemos a izquierda y derecha. Bueno, pues nos vamos con Fernando porque ya se está haciendo tarde y camino de ver a Fernando vamos a ver si compramos algún recuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. El señor de la entrada no lo quise grabar, pero fue el que nos dio la información. Bueno, y se podía visitar esta otra, ir a la parte de arriba, pasear por detrás. La verdad que es muy agradable venir aquí a la basílica y te transmite la pureza de lo que tiene que ser una religión, ¿no? Una religión no es para que seas un fanático, ni político, ni nada. Que seas una persona centrada, honesta contigo y con los demás y que busques lo mejor. Lo mejor, da igual el sentido. Yo creo que todas las religiones están basadas en lo mejor de unos para otros. Otra cosa es cómo lo interpretan. Ese es el problema, cómo se interpretan las cosas. Pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, si yo hubiera nacido, por ejemplo, en un país árabe, pues sería árabe, ¿no? Por ejemplo, en ese tema. Si hubiera nacido en Nepal, pues sería como los budas, por ejemplo, o en la India con otro tipo y tal. Lo importante es cómo tú transmites y cómo aceptas lo que te informan, pero para bien. Y ya vamos a salir, espero que este paseo os haya gustado. ¿A ti te ha gustado venir, Alex? Sí, entretenido. ¿Y a ti, Adriana? También. ¿Te gusta, no, venir aquí? Es bonito venir aquí. Oye, papá, ¿dónde era la catedral donde tenía gansos, patos o no sé cómo se llaman? ¿Te acuerdas que entrábamos y luego tenían como... Ah, yo creo que era la catedral de Barcelona. Sí, la catedral de Barcelona, que había muchos patos, ahí es. Pero sí. ella dice que le llaman ocas, ¿no? Sí, le llaman ocas a esos patos. La verdad que la catedral de Barcelona también nos llamó la atención bastante. Bueno, y la Sagrada Familia de Barcelona también te transmite mucho. Todavía está en construcción después de más de 100 años, imagínate. Bueno, pues estamos saliendo. Ahora, tal como me voy para el carro de Fernando, vamos a pararnos a comprar algún recuerdito. A veces me gusta regalarlo a personas que queremos mucho. Buenas tardes. Y bueno, pues yo creo que he cumplido, no he parado el vídeo en ningún momento. He intentado que hicierais este pequeño recorrido con nosotros el día de hoy. Y sintáis, pues eso, que estáis aquí paseando, andando. Y vosotros tenéis vuestra opinión de lo que estáis viendo. Yo puedo tener la mía y cada persona pues lo aplica a su forma de pensar, a su forma de educación que tenga, de ver las cosas. Alex, si ves algo que te gusta, te puedes parar a comprarlo. ¿Cómo? Que si ves algo que te gusta, que te puedes parar, pero que no tardemos mucho. Sí. Vamos por ahí. Ahora sí voy a parar. He comprado cuadros más pequeños, cuadros más grandes y ahora veremos qué más. Bueno, aparte de comprarme la pulserita, que ya sabéis que me gustan, también he comprado de estas que tienen estos dibujos, los llaveros, este tipo y este, son de diferentes precios. Y muchas gracias. Gracias. El chavalote se está comprando alguna cosita también. Sí. Un collarcito. Hay bolígrafos también por aquí. Bueno, hay muchos detalles, lo que pasa es que ahora estamos en los puestos de la calle para ir a por Fernando. ¿Qué te pidieron por esta cadena? Las dos cosas, 70 pesos. Está muy bien. O sea, me decía la cadena y el dije también. Los de 70 pesos los dos. Seguimos mirando y acercándonos para la calle que tenemos que girar. El chaval se ha quedado con mi celular para saber dónde vamos porque me ha mandado la ubicación Fernando. Pero bueno, es un buen sistema. Está muy bonito, Adriana. Adriana, tenemos aquí, estamos comiéndote un helado, ¿no? Qué bueno. Pues sí, ya me he comprado también una cadena para mi mamá. Una cadenita para que la tenga. Le quiero comprar una cadenita a mi hermana también. Se me olvidaba, pobrecita. La quiero mucho también. Creo que se la compré a este chico.
Sí, te voy a comprar otra cadenita por ahí. Le compré una de estas a mi mamá. La dejo en la silla de... Tengo toda la bolsa llena de recuerdos. Si no te gusta, me lo das. Merece la pena que gastéis tu dinero. Luego arrepentir cuando vais. Ay no, y luego te arrepientes. Eso me ha pasado a mí otras veces. Bueno, pues ya nos estamos yendo. Taxi. A mí me ha dado esto que Adrián nos lo ha comprado por ahí. Está rico, ¿Verdad que está bueno? ¿eh? Dice que es maíz pozolero, de lo que está hecho. Pozolero. Bueno, pues ahora tendremos que mirar dónde nos paramos a comer. Estos con un cafecito están bien ricos. Está bien, muy bien. Bueno, pues aquí ponemos fin a la Basílica de Guadalupe. Y lo siguiente ya es cómo hemos empezado el día y lo que sigue después de aquí, de la visita a la Basílica de Guadalupe. Gracias, espero que os haya gustado. Bueno, como veis, estamos en la vía rápida. Están tapando los hoyos. Sí, qué bueno que están arreglándolo, porque esta es la vía Tortugas, porque los coches se dedican más a esquivar los agujeros que a circular. Ya nos estamos despidiendo de Ciudad de México. Ahora vamos aquí con Fernando, como veis, Angélica, Adriana y Alex. Son las 12:30 de la mañana y a las 4:30 tenemos que estar en el aeropuerto, así que tenemos 4 horitas todavía para hacer varias cosas. Bueno, 4 horitas no, porque luego hay camino al aeropuerto de 1 hora, pero bueno, pues como despedida ya os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues da gusto ver que son plantas naturales lo que tenemos en cada, pues en cada barrerita de estas. ¿Cómo se dice? Pilares. ¿Eh? ¿Pilares? Yo Sí, le los pilares, canto exactamente. pilares como maceteros. Sí, le ponen ahí como maceteros a los pilares, pero no son de plástico, naturales. Y bueno, la circulación de momento se mantiene bien por acá. Hay zonas que se atascan, hay zonas que están más rápidas. Todavía estamos en tiempo de vacaciones. Todavía estamos en tiempo que llueve. Fijaros los baches que hay. Esto que es la vía rápida, imagínate. Tienes que estar moviendo izquierda, derecha del coche. Muchas ruedas se estropean hoy en día por acá. Pero bueno, todos estos días ha estado lloviendo por las tardes. A lo de ayer fue impresionante. Ya os puse un vídeo que nos enviaron de un vecino de Fernando donde había inundaciones en los puentes que son bajos. No había visto llover tan fuerte aquí en Ciudad de México. Bueno, pues por aquí salimos. De momento el día de hoy no tengo ningún paquete reportaje, pero si llegara alguno, aquí os pongo el paquete reportaje, porque me gusta daros información de Playa del Carmen siempre. Estamos en la estación de Toreo del metro, que sí. No, ¿No? ese es el metro Toreo, está para la izquierda, A la izquierda. como Y esta es- a 2 minutos o menos. Y- 2 minutos. Y esta se llama Plaza Toreo. Esta plaza está muy, pero muy bonita, tienes que venir a grabarla. Plaza muy Toreo. bonita, Ok. Está hermosa esta plaza. Es todo esto que veis ahí. Y los edificios son oficinas y departamentos. Oficinas y Y departamentos atrás aquí. está el Fiesta Americana. Bueno, pues nos vamos a ir a la colonia Roma porque tengo que ir a buscar algo de mi aparato del oído, para que sepáis a qué zona nos estamos dirigiendo. Y se ve como si estuviera contaminada la ciudad, como medio nublada, ¿no? Pero eso son nubes bajas, porque contaminación con lo que ha llovido estos días no debería haber nada. Qué bonito se ven los edificios altos a veces, pero el pero está que cómo hay de habitantes en esta ciudad. Tremenda la cantidad de habitantes, de las más pobladas del mundo.
¿Esto es Reforma nuevo? La parte de... no. Este es Reforma, este no, Polanco. Ah, Polanco, la nueva parte de Polanco es nuevo. Fíjate cuántos edificios tenemos por ahí. Y todo esto se han hecho en los últimos años. Antes no había tantos aquí en esta zona. Era una zona de pura industria, pura fábrica. Sí, esta zona es muy valorada. Me estaba diciendo Fernando que hay un departamento que estaban ofreciendo ahí de 30 y tantos metros cuadrados. 32. 30 y... 2 metros. Imagínate, 32 metros cuadrados, 15 millones de pesos. Y yo tengo en este momento, y lo voy a decir aquí, un departamento en Tulum que tiene una oferta especial de 2.600.000, pasa a 2 millones. Excelentes amenidades y tienes tina en la terraza, si no me equivoco, 47 metros cuadrados. Se paga de la siguiente manera: 60% al firmar el contrato y 40% a la entrega del departamento. Y la entrega está prevista más o menos un añito, no más. La obra ya está bastante avanzada. Está en buena ubicación dentro de lo que es Tulum. Y su carretera para llegar al departamento está asfaltada, tiene asfalto. Pues nada, los que seguís el canal, si queréis un departamento muy bien de precio, se entrega amueblado y equipado, que tampoco lo dije. Tiene su gimnasio, tiene su piscina, lobby, las cosas que necesitas para estar por allí en Tulum. Y pues me hacéis un contactito, ahí tenéis mi WhatsApp siempre en la descripción de los vídeos y estamos en contacto para ello. Pero que se me hace una excelente oportunidad. Solamente un departamento con esa oferta, solamente uno. Bueno, pues ahora mismo estamos en la zona de Reforma, prácticamente. Y nada, el tráfico es lo que nos hace estar así de lentos. Estamos pasando al lado de las Cibeles. Como en Madrid tenemos una, aquí en Ciudad de México tienen otra. Ahí la tenéis, justo ahí está. Qué bonita se ve, ¿no? No tiene mucho que envidiar a la de Madrid. La verdad que la hicieron muy parecida. Y la zona, pues es una zona de mucho negocio, ¿no? Mucho. Es una zona que se mueve mucho dinero. Mira, cervecería de barrio, aquí en esa esquina. Se ve que es antigüita también. Y bueno, pues esta calle merece la pena grabarla por lo bonita que se ve. Estos camellones que tenemos ahí en el medio, grandes para que pase la gente, con mucho árbol, izquierda y derecha. Aquí estuvimos hace unos días, porque vinimos aquí otra vez. Ya llegamos, Ya llegamos, 2-3 cuadras. El día del aviso ese de terremoto, pero que luego no hubo. Bueno, pues nada, voy a parar que ya estamos llegando. Mira cómo estamos con las maletas. Miguel, que me ha venido a traer unas playeritas, ¿no? No mucha cantidad. No son muchas, pero son diferentes, a ver si te gustan. Son otro claro tipo que de sí. tela, es una dry fit para el calor y hacer ejercicio. La acabamos de guardar en una de las maletas, pero qué bueno. Yo me voy aquí enfrente al Instituto Iván de la Sordera, ella por una cosita mía del aparato del oído, la mandé a encargar. Y ya nos estamos despidiendo de mi amigo aquí Miguel, que siempre nos vemos aquí en Ciudad de México, pero también lo hemos visto en Cancún, acuérdate. Cancún y en playa. Y en playa también, ¿no? También. Qué bueno. Pues Bueno, me voy un momento ahí al lado. Ok. Venga, hasta luego, Miguel. Hasta luego. Quiero grabar el camellón central antes de que lo deje porque se ve preciosa. Pues me recomendaron una vez este lugar y ahí lo compré. El cacharrito que necesitaba es un molde para que vaya justo en el oído, porque los aparatos del oído tienen que ir muy justos a cómo es tu oído, en la apertura del oído. Y ya nos vamos, no sé dónde nos vamos a parar un rato, pero ahí nos vamos. Nos estamos despidiendo de Miguel. Es que hace muy buen trabajo Miguel, de verdad. Vale, Paco. Hasta Ahí luego. estamos en contacto, me avisas y cualquier cosa, a ver cómo las ves. Ya si necesitas más, ahí me dices cómo. Venga, de acuerdo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos vamos, que estamos aquí en una zona conflictiva, no se puede dejar el coche en doble fila y estamos en doble fila. Mira cómo va esa moto cargada. Bueno, pues por aquí pasa el metro y ya veis que va agarrado arriba, como lo veis en los enganches. Es eléctrico. Estamos en esta zona Chapultepec. de Chapultepec. Aquí está el metro Chapultepec, pues a Miguel queda muy cerca. Ah, ok, qué bueno. 2 cuadras. Sí.
pero me pasó muy rápido. Bueno, qué buena imagen. Oye, ese edificio, el otro día me dijiste que era ese edificio. No, que me no es un acuerdo. edificio, es un, bueno, un símbolo conmemorativo de los 200 años de México y se llama la Estela de Luz, La Estela que de Luz. se inauguró un año después y costó una cuarta parte más de lo presupuestado. Y fue aquí en México lo conocemos como la estafa de luz. Bueno, pues, y sin embargo estos edificios de aquí se ven fantásticos. Uno de BBVA, que es este de aquí, el otro de qué es ese que está así como inclinado, sí. También oficinas, amigo, oficinas. Ah, pero no pertenecen a una corporación ni nada, y ese ¿no? de BBVA puede ser nada más una publicidad, ¿eh? Ah, ok. En sí no sabemos si Ah, sea ahí tienen ese, sus ¿no? oficinas, pero no todo el edificio. No todo. Porque es impresionante, ¿no? Que tuvieran todo el Sí. edificio. Bueno, pues aquí estamos en esta esquina. Chapultepec, a una cuadra. Yo le he dicho a Fernando que ya que vamos para el aeropuerto luego más tarde, pues en vez de irnos por aquí por la ciudad a algún sitio, nos vamos camino del aeropuerto, y camino del aeropuerto está la Basílica de Guadalupe. Y estaría bien pararse un rato allí, visitarla un momento, hacer tiempo para comer un poco y ya nos vamos para el aeropuerto. Es que cuando tienes una salida de avión, aquí en México debes de calcular la distancia que tienes luego para desplazarte al aeropuerto. Si no lo calculas bien o hay un atasco en la carretera, pues imagínate que a las 3 de la tarde, 3 y media, le dé por llover muy fuerte. Ayer, ¿qué pasó? El castillo. ¿Eh? El castillo de Chapultepec. Ah, sí, el castillo de Chapultepec lo tenéis ahí enfrente, en la montaña. Pues eso, aquí en la Ciudad de México no te puedes fiar absolutamente de nada. Ayer, por ejemplo, llegó Alex de Puebla y a la hora de haber llegado cortaron la carretera de Puebla por las lluvias. Se hubiera quedado por allí, pues vete a saber cuántas horas hasta que se solucione. Y no solamente eso, nosotros si hubiéramos salido a lo mejor agarrando uno de los puentes esos que estaba atascado, pues lo mismo, nos quedamos por ahí atascados. Fíjate los baches que hay en plena ciudad, en una zona que es de dinero. Residencial, 100% turística, ¿eh? No, no solamente turística, zona de dinero. Estamos Aquí- en la zona rosa. Exactamente, entonces no entiendo que estos Mira baches, nomás. pues no entiendo nada. No quiero hacer comentarios porque luego parece que yo estoy en contra de algo y yo no estoy en contra de nada. Es lo lógico, no deben de durar estos baches de la carretera tanto tiempo. La de coches que llegan a estropearse, suspensiones, ruedas, lo de dentro de metal y un largo etcétera de cosas, ¿no? Pero bueno, mira qué imagen tenemos aquí. Parece que quieren ser amigos los dos edificios. Casi nada. Y aquí fíjate cómo tiene que pasar Fernando. Con los coches parados derecha e izquierda, da igual. Le da igual parar a la izquierda que a la derecha, fijaros. Ese está parado a la izquierda, este está parado a la derecha y así vamos. Y este acaba de parar ahora porque a lo mejor va a salir alguien de su aparcamiento. No sé. Teatro, esto es un teatro, pero ahí pone del IMSS. ¿Cómo es eso? Es del Seguro Social. El teatro del Seguro Social. Sí. ¿Es que hacen teatro? No. Lo rentan para obras. Ah, ok. No lo entendía bien. Esta avenida, ¿cómo se llama? Paseo de la Reforma. Este es el Paseo de la Reforma. Fijaros el camellón central, qué ancho que es. Tremendo lo ancho. Aquí es donde está el ángel de la Independencia, Diana la Cazadora. ¿Esto qué Oficinas es? del Seguro Social. Aquí es donde la película de Soy Doctor de... Ajá. Aquí es donde hacía la Una película. parte hicieron aquí, otra parte en Acapulco. Una parte de la película de Soy Doctor de Cantinflas, de Mario Moreno. Este era el hospital donde estaba atendiendo aquel niño que estaba muriéndose, ¿no? Y otra parte en Acapulco. Ok. Bueno, pues para que veáis la zona, cómo cambió. El tráfico de Reforma. Pues sí. Oyes, ¿no quieres mejor en lugar de ir a la Basílica? Vamos a verlo de tu teléfono, que le quieras cambiar la pantalla. Bueno, pero si no nos hace perder mucho tiempo, está No, bien. pues es que en lugar de ir a la Basílica, vamos allá. Es que resulta que el teléfono que tengo yo, que es una marca que aquí en México no se da mucho, en Europa sí, se llama el Realme 7, por la pantalla en dactilar, pues no encuentro, aquí sí que la voy a encontrar. Aquí me quedé sorprendido que por primera vez en México he podido comer el melón de piel de sapo. ¿Cómo estaba ese melón, Fernando? No, hombre, delicioso. Delicioso, ¿no? En Lo mi que sigue. vida lo había visto, ni en México, ni en todas las partes del mundo que he estado, lo había visto. Bueno, no porque en España llegaría en temporada que no era de melones, porque en España tenemos la temporada de melones que creo que es de
finales de primavera y hasta ahora prácticamente. Hasta septiembre creo que es la temporada de melones piel de sapo. Pero qué rico, ¿eh? Pero cada vez lo están haciendo peor en España porque teníamos muy buenas sandías, muy buenos melones y actualmente no están dejando a los agricultores o les dejan que se les pudra y las traen de Marruecos, que de verdad que no merece la pena. Pero bueno, lo que hace la política española de verdad que también está horrible. Hay cosas que no las entiendo. El mundo está cambiando y no sé por qué. Ahí está Diana la cazadora. Y No, por aquí está el sí. San Regis, estará por aquí cerca porque San Regis está aquí atrás. está aquí a la izquierda. Es un edificio alto, muy buen lugar. Ahí el Chavarote inauguró su versión de inmobiliario delante de 200 personas o más de aquí de Ciudad de México. Ahí tenéis imágenes en otros vídeos de cuando estuvimos aquí pues cuando trabajaba en la empresa Menese, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenéis una pantallota, fijaros, porque esto está encendido, ¿eh? Eso no es que esté pegado nada. Donde tenemos Bob Esponja, la arenita ahí, el parque que tenemos en la Riviera Maya. Esto lo que están anunciando es el parque de la Riviera Maya, que es de allí. Es un parque, pues, que está muy bien, pero para mi entender cobran un precio bastante alto para un nivel normal económico. Pero bueno, también están anunciando una película, Rescate del fondo del mar o algo así. Es una película de Netflix, pero lo que se ve ahí es el parque que tenemos en la Riviera Maya. Bueno, pues aquí estamos. Me está diciendo Alex que esta versión de la última película esta de Bob Esponja, pues que ya no va a gustar tanto a los chavales de 12, 14, sino que van a ser chavalillos de 5 años, 6 años. Han cambiado la fórmula a la hora de enfocar lo que es el argumento. Y bueno, pues aquí seguimos paseando. La próxima pasada, que es el Ángel de la Independencia, Te digo ahorita. o vamos en sentido contrario. Mira ahí, mira. ahí en esa entrada que hay, Festival de Flores de Verano, ahí, en esa puerta. Y tenéis todo eso, un invernadero donde está lleno de flores. Bueno, y no nos hemos acercado al Zócalo, una pena que no lo hayamos hecho porque ahí está... Nos vamos a acercar ahorita. No sé si no... ¿Sí? Es que Porque yo para cuando rumbo voy a donde ir vamos. al aeropuerto, de verdad, Fernando es una persona que le gusta ir a última hora a las cosas. Y a mí no, a mí me gusta ir tranquilo, relajado y da igual si espero 1 o 2 horas en el aeropuerto. Porque muchas veces, ¿sabes qué nos ha ocurrido aquí en el aeropuerto? Que me dice Fernando que todo lo contrario ahora, porque han abierto más de estos de seguridad. Es que hemos estado 45 minutos para pasar el control de seguridad. Es ahí donde tú enseñas tu identificación y ya pasas, ¿no? Pues eso, 45 minutos hemos tardado algunas veces. Y Fernando dice que no, que ya en 5 o 10 minutos pasas. Sí, yo he pasado muy rápido, ya sea internacional o nacional. Ya abrieron más como que centros de revisión. Pero ¿qué pasa? Que yo como lo he pasado mal varias veces, pues me puede contar lo que quiera Fernando, que yo voy antes. Me sabe mal decirte las cosas No, así. está bien, de todos modos llegas 3 horas antes, más que suficiente. No, tampoco 3 horas, pero por lo menos 2 horas y poco. Sí, ¿verdad? Sí, Mira, hay exposición de vacas en Reforma. sí, la estoy viendo. Lo que pasa es que la cámara no llega hasta la vaca. Pero bueno, Ahorita vamos a pasar por lugares más cerca de las vacas. Algo pasó porque hay mucho tráfico, pues sí, mucho pitido de carro. Que molesto y de la espera. mucho tránsito. Mira, aquí tenemos el Ángel de la Independencia. Se ve perfectamente. Estaba apuntando muy arriba. No lo podía ver porque tengo la cámara ahora mismo, la pantalla no la veo. Pero bueno, algo vimos. Seguimos paseando por aquí. Y cuando vengáis a Ciudad de México, de verdad, venid con paciencia, no tengáis prisa para llegar a los lugares. No os enfadéis con el tráfico como hice yo. Yo las primeras veces que vine aquí me enfadaba con el tráfico. No aguanto estar en el coche 5 o 6 horas para hacer 15 kilómetros a veces de ida y de vuelta. No lo he dicho mal, 6 horas para hacer 15 kilómetros ida y vuelta. Y no es broma. Antiguo, ¿no, Fernando? Torre Reforma Latino. No es antiguo, ¿no? No, ahí estaba el cine latino antes. Pero no. Ahí estaba a otro. Un cine latino se llamaba exactamente. Fíjate la zona como es. Mira, aquí está el monumento a la indígena, creo que es. Me dijo un seguidor que no era a Cristóbal Colón, no, que no era este es el Cristóbal de Colón, Hidalgo. que era Ranco, o al revés.
Que no era Hernán Cortés, que era Cristóbal Colón, Sí. o al revés, no sé cómo lo dijo. No era Cristóbal Colón, ¿Sí? porque él conquistó América. Bueno, no, descubrió era Hernán América. Cortés. No, que- Hernán Cortés nunca ha estado aquí. Sí, es al Sí. revés, Fernando. Sí. Te lo checo. Vamos a ver. Claro, te lo checo. Voy a parar la cámara para decirle algo. No es del árbol. Se explicó mal Fernando porque lo que quería decir es el tema de la estatua que nunca había estado aquí, la de Hernán Cortés. ¿A eso te referías? Yo me refería a que Pero sí, Hernán en Cortés estuvo en la Reforma ciudad. hay muchas estatuas. Y Hernán Cortés lloró en el árbol de la noche triste. Que lo está tenemos en aquí Popotla. también en Ciudad de México. No sé en qué zona. Sí, hemos Cuidado. ido antes de donde está Demi. Bueno, pues seguimos el paseo. Aquí estamos hablando y compartiendo las equivocaciones y lo que no son equivocaciones. Y esta es el, Hay un es la árbol- estatua del agüahuete. hay un arbolito Que de nunca nada. se da. Pero el otro día donde me enseñaste lo del indígena era una estatua pequeñita. Esa estatua no la veo. Que ahí estaba Cristóbal Colón. Entonces, ¿aquí qué es lo que quitaron? En la estatua. En la estatua. Ok. Fíjate este monumento. Eso lo grabamos de noche, la verdad que queda espectacular cuando le ponen las luces de colores, como azules. Pero qué monumento más raro. Y por aquí ya se empieza a ver bastante gente. Este gran edificio que tenemos aquí. No sé exactamente qué es, pero bueno. Es un centro comercial, Reforma 222, oficinas y departamentos. Pues ya lo Dos sabéis, torres. oficinas, departamentos, centro comercial. Reforma Y 222. aquí seguimos atascados. ¿Habéis visto que nos hemos puesto en marcha? 20 metros, 40 metros y otro semáforo. Al final he quedado con ¿Viste Fernando cómo que se me pasó? quiero ir. 3 y sin casco. ¿El qué? ¿Ves cómo se pasó la moto? Sí. 3 y sin casco. ¿No lo vieron que les peló? Pues nos vamos a ir para la Basílica de Guadalupe porque el tráfico está intenso y yo no me fío. Mira qué bache teníamos ahí. Mira la publicidad inmobiliaria que tenemos aquí en Ciudad de México. Esas personas se ponen, cuando está el semáforo en rojo, se ponen ahí los dos con un buen toldo y cada uno que lea. Bueno, ya tenéis información de Gran Reforma. Y con eso pues se ganan un sueldo. Pero pues ni se logran estar todos. Y ahí están. Y esto se está poniendo ya cada vez más nublado, no me extrañaría que en breve, en unas poquitas horas, ya caiga buena lluvia. El turibús que me dice Fernando que a ver cuando lo agarramos. Ahí lo tenéis, uno de ellos. También me está diciendo Fernando que por la noche hay un turibús, pero de cantinas, de bares. Yo le digo que a mí no me interesa mucho, porque pues yo no bebo alcohol y por la noche no me gusta tomar café. Bueno, pues aquí seguimos. Esta es la que dices que cambiaron, ¿no? Así es, así es. Ok. Bueno, pues nada. Seguimos paseando por aquí. Aquí tenemos otra estatua. Era el hotel como la Gran Oye, Vía. si esa estatua, yo pensaba que era una estatua y lo que es como una especie de cartulina de metal. Es una lámina delgadita. Sí, es una lámina. ¿Cuánto que da vergüenza eso? Yo como veía la sombra a lo lejos creía que era una estatua pues normal. No lo entiendo. Pero bueno. Seguimos circulando por aquí cada 500 metros, 300 otra vez parados. Y ahora en breve lo vais a ver. Este es el autobús normal, ¿no? El de 2 pisos. Pero Y es los como- taxis son de color rosa, ya lo habéis visto. El edificio de aduanas, del SAT, eso ya lo comentamos hace 2 o 3 días. El caballo este de qué era. Esta es la Torre del Caballito. Torre Reforma, o algo se pone. Y los anuncios, fijaros los anuncios, ganaron un juego para mí, pone. Ahora parece que estemos yendo hacia Tepito, porque Tepito está un poco más adelante. Correcto, mira ya.
Ya estás conociendo la ciudad, ¿eh? Sí, ya me lo voy conociendo. Más adelante tendremos el de Cuauhtémoc, la estatua ahí, que esa sí que está bonita, está bien hecha, ¿eh? Así era la de Cristóbal Colón, y la quitaron. Pues esa de Cuauhtémoc también me gustó, me gusta verla. Y de aquí a la Basílica, ¿cuánto tiempo tenemos? Como 15, 20 minutos. Bueno, depende también de los semáforos, como los pillas. Y si no me equivoco, la estatua la tenemos aquí, en esta esquinita, justo en este semáforo. Pero ese no, ese es otro, ese es uno que va montado a caballo. Es más para adelante. Mira, la villa, es que lo que es la Basílica de Guadalupe está en esa, no sé si decir, ¿cómo se dice? ¿Barriada o cómo se dice? Aquí se dice como fraccionamiento o colonia. O en esa colonia que se llama la villa o es como fraccionamiento. que algo muy feo. No, para nosotros en España una barriada pues es una barriada, en el sentido de que la población se puede llamar, por ejemplo, Hospitalet en Barcelona y vives en la barriada de la Florida, por ejemplo, allí. Entonces, Y aquí se llama como la colonia. Ah, ok. Entonces no es nada despectivo. No, pero para aquí como que sí, en México sí como que se escucha así, no, vivo en la barriada. La barriada es como lo más asqueroso de lo más asqueroso. Pues yo cuando digo vivo en la barriada de tal ¿Ya? sitio les doy cariño porque es mi lugar de donde habito y donde tengo los amigos y la familia, por decir algo. Y la barriada, pues dentro de la población ya enfocas a qué parte de la población, porque hay poblaciones que son muy grandes. Bueno, pues seguimos paseando por aquí. Ese era alguien que se llama Bolívar de apellido, no sé qué. Ah, pues, Ya no me acuerdo del nombre. Vicente Bolívar, Simón Bolívar. Simón Bolívar puede ser. Bueno, pues seguimos circulando. Y nada, nos voy a grabar un poquito la Basílica de Guadalupe, pero rápido porque Fernando me va a tener que esperar en el carro. Es que no se puede dejar solo el carro. Cuando vienes con maletas y todo, el carro tiene que estar. Y si paramos a comer, tiene que estar delante tuyo el carro también. En algún lugar que paremos, tenemos que ver. Y ese es el tema. Entonces, bueno, os quiero regalar eso de la Basílica otra vez. Creo que ya hemos grabado 3 veces allí. Pero bueno, antes de conocerla me impresionó porque llegué aquí un día 12, creo, que era el día de enero. No, de diciembre. De diciembre, exactamente, de diciembre, que es cuando van desde todos los pueblos de México hasta allá. Y del mundo vienen. Y del mundo también. ¿Eh? Y algunos de rodillas andando por la calle. Cofradías a montones. De noche y de día, da igual, van andando y llegan a la Basílica y eso se queda con cientos de miles de personas por allá. Es impresionante, yo los veía por aquí por la calle, por las carreteras y iban 200 por aquí, 200 por allá como filas. Y eso me impresionó, digo, anda, quiero conocer la Basílica. Y luego tiene mucha historia. Mira, aquí tenemos el guerrero Cuauhtémoc, si no me equivoco. Pues así me dice que era el de Hernán Cortés. Así era, mira, Tepito. Tepito, que lo tenemos aquí a la derecha, fijaros cómo se ve. Pues hubo un comentario el otro día que me dice, está todo falsificado, no merece la pena, te lo venden como nuevo, al precio del nuevo. Eso me dijo el otro día en un comentario una persona que ahora no recuerdo su nombre. Yo he venido aquí y estoy contento con lo que me llevo. Y si sabes buscar y sabes negociar, puedes sacar muy buenos precios y buen rendimiento. Y luego los precios de cómo te lo venden, como vale el original, hay como muchas veces hasta 10 veces más barato y otras veces 1 o 2 veces más barato. ¿Es correcto lo que digo? Correcto, además son honestos. Además son honestos, ellos te dicen qué calidad es. No, y tú lo puedes comprobar porque cuando estás comprando una marca, lo que sea, aunque hay diferentes calidades, ¿no? Muchas de las que están falsificadas son prácticamente como el original. Pero tú puedes ver el precio en internet, tú te pones la foto, que es lo que hacía Sebastián. Esto vale 16.000, aquí me valen 2.000, por ejemplo. Tú decides, tú ves la calidad, lo tocas y algunos sí son originales, que están ahí con su sello. ¿Te acuerdas que eso también lo hablábamos? Sí. Pero bueno, de todas formas, cada uno con su opinión. Yo no entro en guerra en ese tema, me parece muy bien esa opinión, me parece excelente, porque puede ayudar al indeciso a tomar su decisión también. Ve la parte que yo le digo, ve la parte que dice la otra persona. Oye, ahí pone Hamburgo en ese autobús. Ahí Va a la calle de Hamburgo. Ah, que hay es una rosa. Porque Hamburgo es una población de Alemania. Y me ha chocado que aquí hubiera... es una calle. ¿Eh? Aquí es una calle. Es una calle, ¿no? Ok.
Este es de la cementera. Pasamos una cementera un día No, por aquí, ¿no? no. Era de grano, es verdad, ahora entiendo. Era de grano, me dijiste. Pasamos la de la masa, que es la más Sí. grande, Sí. que es Y operativo de lluvias, fíjate. Para ir limpiando las cosas donde se quedan acumuladas y pueda pasar el agua bien. Pues ya estamos muy cerca. ¿Cómo cuánto falta ya, Fernando? 8 minutos. Bueno, 7, 8 minutos. Si pasamos los semáforos como ahora, por los pelos de Fernando que todavía le quedan, lo voy a convertir en un Alan a Fernando dentro de poco. Me llevo muy bien con las personas que son como Alan. Y como Fernando también, me mata. Los pelones que le llaman. Sí. Fíjate cómo se quedó este coche. Sí, Que ni gira a la se da izquierda ni a vuelta. la derecha y no te deja lugar. Me está diciendo Fernando que si tuviéramos que ir al aeropuerto tendríamos que girar a la derecha, pero como vamos para la Basílica. Pero bueno, estamos cerca, igualmente. ¿Qué estás diciendo con el dedo? A los que limpian los parabrisas. Ah, ok, que ya está empezando a llover. Te avientas desde allá Sí, claro. chorro de agua. Sí, ahora mismo ya empieza a caer las primeras gotas de lluvia. Me dice Fernando que esta pastelería es deliciosa, muy buena. De eso estoy seguro que debo de confiar en Fernando porque de esas cosas entiende Mira, Fernando, hojas de plátano, de trigo. Es donde fuimos, que estaba la fábrica, la harinera. Ah, ok. Mira este edificio ya como se ve de antiguo, decoración así por fuera, aunque no sea muy bonito. Pero antes se hacía con mucho detalle los edificios, hoy en día se ha cambiado otra forma de construir. Pero bueno. Fernando, estaba diciendo que sí que te creo cuando me dices de las pastelerías que está rica, rica. No, yo soy muy panero. Es mi veneno. Sí, es nuestro veneno. Pero bueno, yo lo utilizo solamente para el cafecito, ¿eh? No, yo lo ocupo para el Mientras cafecito, me tome- para la cenita, para el desayuno, Para para el todo. intermedio, todo. Oye, aquí si compréis recuerdos en la Basílica de Guadalupe, me fijé que no los venden caros, ¿eh? Que no se aprovechan de la gente. Los veía bien de precio. Eso sí, ves mirándote los puestos de uno a otro. Pero sí me gustó comprar ciertos recuerdos porque me sentía cómodo comprándolos en el sentido de lo veía justo el precio que me pedían. Y aún así les puedes pedir, pues yo qué sé, ya lo irás viendo, lo irás comprobando. Y a medida que llegamos a la villa, fijaros qué bonito se ven los árboles. Sientes que vas a llegar, porque aquí como que es diferente, ¿no? Como que Sí. esta villa es diferente a otras zonas de aquí de Ciudad de México. Pues mira que nos dijeron, no sé si te lo había comentado en otra ocasión, pero ahí viene más gente a la Basílica de Guadalupe al año, si contamos toda la gente, que al mismo Vaticano, que al mismo Vaticano. Total, está Obviamente diciendo que- Fernando que le gana a la Basílica de Guadalupe en cantidad de gente que las visitas que recibe el Vaticano de Roma Al año. al año. Y te voy a decir, no lo quiere aceptar el Vaticano, porque si no, perderá su sede. Ajá. Pero no, hombre, aquí viene una cantidad de gente impresionante. Pues ya estamos muy cerca, muy cerquita. 3 minutos. 2 o 3 minutos, ¿no? Es el semáforo más que nada, el tiempo. Oye, aquí en este semáforo te ponen que está con cámara. Ajá. Aquel que se lo pasa, lo paga. Está allá arriba, mira. Sí, está ahí arriba y encima tienes el anuncio ahí. Cada vez van controlando un poquito Mira, más, pues, un poquito más. Por si quieres sentirte en la playa, ahí están los cocos. ¿Lo qué? Los cocos. El agua de coco. Ah, ok, no, sí, está el toque este que lo tenemos también en playa. No, no. Ese lo tenemos en... No, que si te quieres sentir en playa, ahí Ah, te que te venden vende el ese agua de puestecito coco. de cocos, ok. El agua de coco y... Este hombre que vende cocos aquí. Ándale. Ahí está. No, y este el restaurante, el Top, también lo tenemos allí en Plaza de las Américas. Y la basílica la tenemos ya delante, ya se ve desde aquí. La tenemos justo ahí delante. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, cuando esté en la basílica voy a hacer la presentación del vídeo. ¿Por qué? Porque los caminos que hacemos por la ciudad os pueden gustar más o menos, pero la basílica tiene que salir al principio del vídeo. Entonces lo que voy a hacer es, cuando esté allí en la basílica, voy a hacer el inicio del vídeo, y cuando termino de estar en la basílica yo os pongo desde que empezamos, salimos hasta ahora.
y lo que siga después. Es una fórmula para que lo más interesante, que es esto del día de hoy, lo tengáis a mano. El otro día me supo mal porque os puse 1 hora de camino para llegar a Tenancingo, y lo bonito que era luego cuando ya llegamos, pues hay personas que se lo pierden por ese motivo. Bueno, pues ya hemos llegado a la zona, ya veis. Aquí ya empezáis a comprar recuerdos de la Virgen. Entre más cerca estén, más tiendas hay. Y fíjate todos los autocares que traen gente. Todos estos vienen acá, los dejan pasear 2 o 3 horas ahí dentro, los recogen y los llevan. Y mira el bus de aquí de la zona. Y aquí no es fácil, ¿eh? El semáforo, como se ponga en rojo, aquí vamos a estar atascados. Es que este es para que se meta para acá y no se mete. Hoy es miércoles, no es un día de la semana donde hay mucho turismo, se supone, pero aquí a más nos acercamos a la basílica, más y más gente nos vamos a encontrar. Y bueno, pues lo que aquí prima son los puestos de recuerdos, eso está claro. Es como si estuviéramos en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia, que es lo que encontráis, pues esto de recuerdo de la Sagrada Familia y Barcelona. Pero aquí exclusivamente prácticamente lo dan todo de la basílica. Y hay cosas muy bonitas y muy bien de precio. Fíjate este como se ve de grande. Ahí hay pasillos puestos y puestos. Es como si fuera lo de... ¿cómo se dice? Cuando vas a las cosas de electrónica, ¿cómo le llaman eso? Plaza de tecnología, ¿cómo pasa? Sí, es como si fuera una plaza de tecnología, pero en vez de ser plaza de tecnología es plaza de la basílica, se podría decir, de recuerdo de la basílica. Y hay un montón, ¿eh? Oye, fíjate que estatuas más grandes, ¿eh? Sí. Tremendas estatuas. Bueno, es impresionante. Pues te invito a que te bajes mejor. Sí, ¿no? Venga, Ya vámonos, sabes. Ale, vámonos, Adriana. Hacia allá, ¿eh? En eso de ahí del Eleven. Bueno, me manda la ubicación, Fernando. ¿Es un pesete para adentro? Os quiero grabar esto un poquito y luego voy a empezar el vídeo. Así que lo que grabemos de aquí para adelante lo pongo al principio del vídeo y después ya cuando me recoja Fernando es el siguiente vídeo. Bueno, pues acabamos de terminar de visitar la Basílica de Guadalupe. Estamos en una calle de al lado. Yo con la boca llena por la buena comida que hay por la zona. Casi no se me entiende el hablar. Pero bueno, el chavalote está ahí con la gorra. La gorra de Paco en Riviera Maya, que bueno. Y ya despidiéndonos de aquí, nos quedan nada, 2 horitas del aeropuerto, más o menos. Mira esa como también está inclinada para atrás, aquella torre de ahí. ¿Están para allá? Estamos buscando a Fernando que nos espera en el carro. Aquí estoy con Fernando de nuevo. ¿Dónde vamos a ir a comer? Por aquí cerca, ¿no? Vamos a comer aquí cerca, que nos quedan unos 15, 20 del aeropuerto. Ah, qué bueno. Estamos con buen tiempo, ¿eh? Sí, no te Sales a las creas, 7 y algo. entre que te paras a comer. Sales a las 7 y algo. No, yo quiero llegar al aeropuerto a 4:30, como mucho 5 menos cuarto. Está bien. ¿Por qué? Pues por lo que dije antes. O sea, yo soy una persona que a los aeropuertos no me gusta llegar con prisa. Lo he pasado mal muchas veces. Oye, pero ya con lo que tienes, con lo que me comentas que tienes, pues ya debes de no de llegar 3 horas, 5 horas o 6 horas antes. ¿Con lo que tengo de qué? Pues aprovechar el VIP, que te den masaje. Ah, que bueno, porque te den tengo lunch. una tarjeta de estas que te da el banco, en el cual puedes entrar a... ¿Cómo se le llama ese lugar en el aeropuerto? Se llaman Key Lounge, Premium Lounge, American Express Lounge. Todo. Yo es la primera vez, si lo utilizo es la primera vez que lo voy a utilizar, pero este viaje no creo que lo utilice porque llegamos solamente con 2 horas, no lo voy a utilizar para 1 hora. No, 3, mínimo con 5 horas, si no, exactamente. no te da tiempo. Pero es muy importante que si podéis haceros un tipo de tarjeta que os entre eso en los aeropuertos, está fantástico. Te entra con 50 veces que puedes entrar al año, gratuitamente. Y está muy bien eso. Por ejemplo, Masajes, corte de pelo. la otra vez que vine aquí a Ciudad de México, ¿te acuerdas que tú no estabas? Sí.
nos moríamos de sueño para hacer, ¿cómo se dice? Una escala de 8 o 10 horas. Y me tuve que ir ahí a un centro comercial, desayunar en un casa Toño y me moría de sueño, de verdad. Y luego volver otra vez al aeropuerto. Ya lo podía haber hecho todo eso en el aeropuerto, dormir en un buen lugar. Pero bueno, con la experiencia vas agarrando experiencia. Y más mejorando según qué situaciones. Pues aquí seguimos. 2:42 de la tarde. Y nos vamos a un lugar que no está lejos. Mira, aquí hay un biscuit, como hay en playa, donde tomamos el café ahora con Adriana, el café lechero. Aquí también en México, Ciudad de México, también tienen el biscuit. También en Puebla. En Puebla también, qué bueno. Y la fonda oaxaqueña, que esa fonda suena bien. Oye, ahí se podría parar uno a comer, tienes aparcamiento delante. A ver, va a darme la vuelta y lo voy a checar. ¿Pero vendían comida o eran productos oaxaqueños? Pues no lo sé, pero cuando hablas de fonda, las fondas son para darte de comer también. Por lo menos en España y para dormir. Qué raro que esta calle sea de doble dirección, ¿eh? ¿Sí? Me sorprendió. Y a lo mejor por aquí hay algún sitio también. Mira qué bien. Hay cada tope en las calles, fijaros qué topes. Y aquí está pintado, ¿eh? Pero porque si no está pintado te lo tragas. Cuando digo te lo tragas es que pasas rápido y vuelas. Mira cómo tienen decorado el tema de los árboles, que bien arregladito. Y otro tope aquí. ¿Te ha tocado alguna vez volar un poquito? Claro. Sí, ¿no? Una vez venía en la Mercedes por el árbol de la noche triste y pusieron unos topes, unas montañotas. ¿Te acuerdas, Angélica? Volamos y ¡pum! Se tronó una pieza de la casa. ¿Y este cómo que se mete? Porque es doble dirección esta. Sí, pero pues estoy viendo qué está pasando. No caben dos coches. Aquí va a girar pegando a la derecha. Decidimos ir a otro lugar porque no hay donde estacionar en esa calle. Y Si no, me hubiese dado otra vueltota. Si vemos por aquí algún sitio donde pongan buena comida, pues ahí nos paramos. Una vez fuimos ahí. Sí, quiere parar donde fuimos una vez. A ver si... Ahí quedamos con aquel chico de la agencia de viaje, ¿te acuerdas? Francisco. Ajá, ahí exactamente. Le mando saludos a Francisco, de la agencia de viaje, que le quiero hacer preguntas. Yo luego le voy a llamar también, se me había olvidado. Ay, no pasa. Bueno, voy a ver cómo me meto ahorita. ¿Esta es dirección prohibida? No, voy bien, pero es que esta es para acá. Las dos es para allá. Y, yo voy Y a la esto es otra como si acá. fuéramos a la villa otra vez. Sí, yo voy aquí. Como allá. si fuéramos otra vez a la basílica. Y tenemos que ir para la derecha. Sí, estoy Te lié yo, Fernando. ¿Mande? Ay, Que yo te lié cuando te dije aquí parece que se va a comer bien. Sí. Bueno, pues nada, seguimos grabando en un rato. Digo que lo voy a recordar a la cámara porque me estaba recordando Fernando que la otra vez que vinimos por acá estábamos con Alan cuando el tema este inmobiliario que hizo Alex allí en Santa Gis. Y bueno, pues nada, ahí Alan subió con nosotros para arriba, hasta la parte de arriba, que es muy bonito ese vídeo también. Que es la primera iglesia donde desapareció en ese momento la Virgen. Ah, mira, por dónde, no sabía, yo pensaba que era, ¿cómo se dice? Una ermita, pero no, es una iglesia, tienes razón, Fernando. Y bueno, y allí nos hicimos la fotito con el burrito, con el fotógrafo, así en plan antiguo y queda preciosa, de verdad. Pero bueno, es un recuerdo que también os podéis hacer. Y seguimos paseando. Saludos, Alan, espero verte por ahí mañana, pasado mañana o el sábado, que vamos a desayunar. Y va a ser un desayuno en Casa Sofía, ya está programado y ahí te espero. Sábado por la mañana vamos a desayunar en Casa Sofía. Mira, este local. Oye, se ve bueno, pero a ver dónde puedes parar, que se vea el carro. Aquí en esta esquina si te dejan, pero no, ahí pasa la gente. Van a cuidar el carro y vamos a parar a comer aquí en el Carnal, comida mexicana. Se ve bien, se ve lindo el lugar. Aquí es donde vamos a parar a comer, a ver dónde hay lugar. Y aquí está lo que te dan el día de hoy. Mira, este es el menú del día, ¿no? Primer plato, frijoles charros, tiempo consomé de pollo, menú de ejecutivo. Es el menú de ejecutivo. Agua de menú, guayaba, postre buñuelos, segundo plato arroz rojo, pasta cilantro, ensalada de lechuga. Y tercer tiempo, quesadillas de papa, chuleta en salsa, de mostaza, espinazo en salsa, milanesa de pollo, milanesa de res. La verdad que está bien. Qué bueno. Mira, ahí está, aquí tienen una Virgen de Guadalupe, grande, bonita. Aquí en Ciudad de México muchas casas tienen
Un hueco así como lo tienen en el restaurante. Y nos vamos a sentar por aquí, parecía que estaba muy lleno. Pero bueno, ahí donde está el chavalote, ahí nos vamos a sentar. Qué bueno. Pues aquí estamos mirando a ver qué comemos, el menú o otra cosa. El local es excelente. Acabo de ir al baño y el baño es de esos que me gustan a mí, con esa cerámica que sí. Excelente, bonito, agradable, Sí, con ¿no? pocos baños, Y bueno, de la carta, pues ahora cuando agarre una la grabo. Pues estas son las bebidas, pero a mí me gusta tomar aguas sin alcohol. Y esta es la carta, el menú. Menú normal, ¿ya sabes qué vas a pedir, chaval? No, pero te la doy. Alex, nos fuimos a las hamburguesas. Estos son los precios que se ven. Creo que también había un menú. Frijoles con veneno, ¿cómo se atreven a hacer eso? Mira, ¿has visto? ¿Qué Sí. significará? A ver, léelo. Botana carnal, tabla de queso, qué bueno. Tuétano. Aquí en México se come mucho el tuétano. Sopas. Si quieres una sopa grande o chica. Hay un poca diferencia de la pequeña a la grande, ¿eh? Ya lo veis, muy poca diferencia. Consomé de birria, caldo de camarón, pasta, Flautas ahogadas. empanadas, Si no probaste el jugo de carne. ensaladas. Qué bueno, tienes para elegir ensaladas, ¿verdad? Buenas ensaladas, carnes. No se ve malos precios tampoco, no se exagera, pero bueno, está en un término medio, se podría decir, ¿no? Ni barato ni caro. También depende de la calidad que te traigan, eso también está bien. Y cortes de carne, como habéis visto, sirloin. Los molcajetes, ¿qué son? Es un molcajete que trae guacamole, chicharrón, a veces chorizo, a veces carne. Hay que especificarlo como es. Los alambres. Los alambres es carne mezclada con queso. Es amplia, ¿eh? La carta, muy amplia. Guacamole voy a pedir uno para que vayamos picando algo, ¿no? ¿Te parece? Sí. A mí me gusta mucho el guacamole. Espero que no me lo traigan con picante. Flautas, burritos, birria. Ah, bueno, pues tenemos para elegir. Es que esta carta es muy larga, parece un libro, mira. Ya dejo de grabar. Es un libro. De verdad, ya me cansó. Tiene un montón de hojas. Yo estoy sorprendido. Mírale. Es que es para el carnal. Ah, ok. Hoy es el cumpleaños de aquí, de Angélica. Felicidades, Angélica, que lo celebre muy bien. Aquí despidiéndonos en tu cumpleaños, qué bueno. Muchas gracias. Pedimos un guacamole de entrada, ¿no? Sí, eso lo vamos a pedir. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Pues, mi queridísimo amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bess haciendo este Paqui reportaje, llegando a la Basílica de Guadalupe y viéndote que estás al fondo. Bueno, qué bueno, me da gusto grabando, que estés contenido para tu canal. Y pues aquí te mando un saludo, te veo en un par de minutos, tu amigo Fernando Bessi. Veo a Alex comprando unas cositas. Bueno, pues mira, un pastelito de limón, un pastelito de piña de rompope, ¿y qué más? Queso de bola, piña y nuez. Queso de bola, piña y nuez. Fran napolitano. ¿Tú lo hiciste? No. Fran napolitano, pastel de limón, pastor, y cebollas, piña, cilantro. Pues mira, Paquito, miren a todos los que se perdieron, los que no vinieron, pero pues aquí estamos. Provecho. Provecho, compadres. ¿Cómo están? Provechos. Kelly, tu cumpleaños número 20. 21. No. 10. Bueno, pues ahí llegó otro de almendras. Y aquí estamos. Déjame, voy a quitar eso para que se sienten. Hola, Marina. Aquí, déjame Fíjate, compa. Ahí está Heli. Ah, como me cae gorda, pero la quiero mucho.
estúpido, hermano. Mis compadres, inseparables compadres del alma. Aquí estoy yo, todo madreado ya. Pero aquí estoy, cansado y todo. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Ese plato lo vamos a pedir, Fernando y yo también, se ve excelente. Sí, pero aquí. Esta es la orden de guacamole que hemos pedido, 2 órdenes para repartirnos. Esto es mi Te quiero mucho, sopa te veo pronto. de champiñones. Mi sopa no es crema, es Esto, sopa. que luego le hablo. Está grabando también, nos he hecho un paquete reportaje antes. Mira la crema esta de, bueno, la crema no, la sopa de champiñones, qué cargada está, cuánto queso tiene, cuánto champiñón. Oye, me la han traído mejor de lo esperado. Yo la pedí porque quería algo caldoso y la verdad que se ve muy rica. El guacamole también está bueno. Está bueno, ¿eh? Frutas ahogadas no, ya están bien ahogadas, Adriana. El agua de limón, el agua de horchata natural, igual como Angélica, el refresquito de Fernando. Y yo quiero mi agua de limón natural. ¿Limonada natural? Sí, caballero. ¿La quiere igual de medio? ¿Lo quieres así o de medio? ¿Esta que ¿Perdón, así o en vaso? así, esto es lo que digo. Un burrito, qué bueno. Se ve delicioso. Oye, ¿esta crema de qué es? ¿El qué? La crema. Queso. Ah, es queso. Se ve delicioso, no, lo que sigue. Está muy bueno, chaval. Pues nada, buen provecho. Gracias. Natural, mira, esto es el sirloin, ¿no? Para ti, para mí. Ribeye, perdona, ribeye. Me equivoqué yo. ¿Es uno para mí? ¿Eso quema, chaval? ¿Te has quemado alguna vez? Sí. Ay, te debe pasar fatal, cuando se quema. ¿Cómo se veo con el mango, sí? Sí. Me lo voy a retirar porque esto está salpicando. Me está salpicando la camisa porque aún... Perdóname. Es que tengo la camisa blanca y esto está aún con el fuego y hace chispitas, esas chispitas me dan la camisa. Papá, tiene que pasar el... Y Fernando, échate para atrás si puedes. Mira que se va. Ay, qué feo se ve esto, se ve feo. ¿De maíz o de harina? ¿Harina? Excelente. ¿Buena elección o no? Sí. ¿De maíz o harina? Tortilla. ¿Harina, por favor? ¿Tortilla quieres? Para picar algo a lo mejor un poquito, pero yo no quiero de harina. Todavía me salpica un poco, con una mano así, a ver. Voy a esperar que se fríe un poquito. Ya me he podido sentar, pero escuchar el ruido. Tremenda carne, muy rica. Y me gustan mucho las papas así como las preparan. Y luego le pusieron un chile, que yo no quiero, lo va a comer Adriana seguramente. Y lo pusimos ahí en el guacamole. Papá, que está muy buena la comida. Sí, que sí. Chile enojado, ¿no? Ah, no, chile enojado. Creía que era un chile enojado. Depende como oigan, ¿no? Pero qué bueno, qué rico se ve. Chaval, tú lo comiste en Puebla, ¿no? Hace 2 días. Hace 2 días este chile lo comiste en Puebla, ¿no? Sí. Y estaba bueno, sinceramente, solamente que no me acostumbro, pero estaba bueno. Diferente para mí. Pues yo aquí con la carne, Fernando, ¿cómo está esa carne? Estupendo. Qué bueno. Mira, estos son los postres que nos ofrecen por si queremos. Hay de varios sabores. Tenemos unos Se de ven limón, deliciosos. chocolate. Estos son de queso con chocolate, salsa ¿Cuál es el mora. del medio a la derecha? Este es de amaretto. Amaretto. ¿Qué es eso? Este es el licor. Ah, dame. Ese es el del chavalote y ese es el que vamos a compartir Fernando y yo, porque yo he pedido para cortarlo, para no comer tanto, que sí, pero es que está delicioso, me puede. Bueno, pues ya estamos saliendo, hemos comido súper bien, un lugar recomendable. Cuando vas al aeropuerto, estamos aquí a... Mira, ahí se está poniendo nublado, yo creo que estamos a 15 minutos del aeropuerto, más o menos.
al lado de este centro comercial que vemos aquí, centro comercial de Tepeyac, creo que pone, pero bueno, temporada de chiles de nogada. Y el sirloin que hemos pedido Fernando y yo, hay un 2x1 los jueves y viernes, pero hoy me parece que también lo ponían. Ah, no, era el sirloin, nosotros teníamos el 2x1 hoy en el otro. Ahí nos cuidaron la camioneta, que bueno. Esta es la que nos han puesto a nosotros, la arriba ahí, 2x1. Estaba excelente la carne, ¿eh? No, hombre, que sí. Ah, sí, gracias, amigo. Bueno, pues vámonos. Alex, acá están las maletas, ¿no? Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de aquí, de Ciudad de México. No sé qué me ha parecido los vídeos que he subido. Nosotros hemos... Chile en nogada, dices que estaba también delicioso, no, ¿lo probaste? Excelente, excelente, yo lo probé y... Ya veis, la cultura gastronómica que se tiene aquí en la Ciudad de México no la vas a terminar de conocer. No. Es increíble la cantidad de platos que tenéis, ¿eh? Sí. Bueno, aquí hay que respetar el paso, ya lo veis. Mira qué bonita patrulla. Estamos en la zona de Tepeyac, ¿no? Sí. Y este es el centro comercial de Tepeyac, que lo comenté antes, si no me equivoco. Sí. Me parece que esta patrulla echa demasiado humo, no sé qué le pasa. Creo que no tiene catalizador, ¿no? No sé, tiene un problema. No, huele como aceite quemado, hijo. Sí, tiene un problema. Del motor. Ese coche tiene un problema. Pero bueno, multarse a sí mismo no queda bien, ¿es que no? La policía rezagada. No, pues es la policía. Pero fijaros qué cantidad de humo echa, madre mía. Y estos camiones de mudanza que se anuncian aquí. Es como para cuando la gente se quiere cambiar o se va a otro estado, pues aquí hay muchas y desde aquí las toman. Pues yo estoy grabando. Oye, ¿cuántos minutos estamos del aeropuerto, Fernando? Como unos 15, exacto, unos 15 más o menos, tranquilo. ¿Y a qué terminal vamos? Vamos a la 1. Terminal 1. Nos vamos con Volaris. Ajá. Las maletotas que compré ayer, esas maletas, no ayer, antes de ayer creo, o ayer, ya no me acuerdo. ¿Ayer? Antes de ayer, porque fue el 5 que terminaba la oferta. ¿Las maletas? Esas maletotas las podemos facturar con el mismo check-in allí en las máquinas sin necesidad de hacer cola. ¿No son buenas? Eso va a ser rápido. Y ya ves que se está poniendo la tarde, que va a querer llover en breve. Que hay como una especie de monumentos aquí a la izquierda en este paseo. Ahora vamos a ver otro. Y es un paseo de peregrinos, ¿no? Sí. Y por eso los hacen para que hagan sus paradas ahí, ¿no? Como si estuvieran reciendo el rosario y cada parada de esas. Esta es otra. Es un misterio. Cada 200 metros más o menos hay uno de estos. Ya lo estoy viendo. Yo le preguntaba a Fernando eso qué es. Pues es para peregrinaje pues allí a la basílica. Y vienen rozando el rosario. Sí. Y se paran como si fuera un misterio. Y siguen. Se paran el otro misterio y siguen. Pero cuando tú dices que es un misterio, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo es una frase o un espacio de dentro del rosario. Ah, ok. Vienen caminando, ahí se paran, ahí lo rezan, lo terminan y siguen. Ok. Bueno, pues a unos 200 metros habrá otro y así toda esta avenida, como estamos viéndolo. Mira, aquí están ofreciendo también chile en nogada en el BID. Bueno, es el plato de temporada ahora por la granada más que nada. Y justo aquí tenemos otro monumento de estos de peregrinaje, que pues ya os digo, casi 200 metros para aquí, 200 metros para allá. Ahí tenemos otro. Escuela bíblica de vacaciones, se darán alimentos del 6 al 11 de agosto, niños de 4 a 15 años, horario de 10 a 2, iglesias, Sarón. Y abajo pone Calzada de los Misterios. Y es que esta avenida conocida como Calzada de los Misterios, por eso, por lo de rezar el misterio. Es correcto. Recuerda cuando la gente se muere, la costumbre de los católicos. Aquí en México se rezan rosarios. Un rosario trae 5 misterios. Son los que van rezando. Se para la gente, reza un misterio y se sigue caminando. Otro reza otro misterio y se sigue caminando. Pues ya veis,
La verdad que la avenida es bonita. Aquí no hay camellón, pero ahora más adelante a lo mejor ya hay camellón. Le falta camellón central, pero por lo demás, bueno, ya veis que hay árboles un poco más adelante. Y nosotros nos desviamos aquí a la izquierda, ¿no? Sí, al aeropuerto. Sí, ya lo veis, nos vamos para la izquierda ahora. Dejamos la calzada de los misterios. Ahí delante hay otro. Y así estaríamos. Está rico el aire, ¿eh? Sí, la temperatura es excelente, la verdad. Vamos a extrañar, lo que más voy a extrañar de estos días, porque no de otras veces que he venido a visitar Ciudad de México, pero estos días el clima ha estado fantástico. Ha tenido una temperatura que ni frío ni calor. Y eso también te ayuda a que a la hora de elegir una comida, por ejemplo, puedes elegir la que quieras, porque la vas a comer a gusto. Y en playa, comer un plato caliente como que te cuesta un poco, por el calor que tienes y el sudor que te da. Pero bueno, pues ya despidiéndonos con un poquito de pena, pero lo veremos a Fernando por ahí seguramente, no sé si en un mes más o menos. ¿Es así, Fernando? Pues sí, quiero ir a lo mucho en un mes, o tal vez antes, y si no, cuando regrese de mi viaje, pues ahí haré una escala en Playa del Carmen para estar con ustedes ahora. Qué bueno, pues allí espero verte. Pues ahí ya está la indicación de aeropuerto para adelante. Ahora estaremos como a 5 minutos más o menos, ¿no? Y esto es por una salida que hay, pero ya estamos muy cerca. Muy bien. Muy cerca. Recordarlo, estamos en agosto, temporada de vacaciones aquí en Ciudad de México, y te da más o menos confianza a la hora de llegada que puedes calcular, porque esta carretera que veis así colapsada un poco, se colapsa mucho antes. Y el movimiento del coche es muy lento y se duplica o triplica el tiempo de llegada al aeropuerto. Por eso tenéis que pensar también en ese tema. Lo mismo que hoy hemos hecho, por decir algo, media hora para llegar aquí, otro día tardas hora y media. O 10 minutos, de donde venimos, ¿eh? Sí, dependiendo de esas cosas, ¿a que sí? Sí, pero ahorita es rápido ya. Bueno, de donde venimos que hemos comido, se refiere a Fernando, claro. Pero si tuviéramos que venir de la casa de Fernando, más de una hora o hora y media. Más o menos. 45, 48 minutos, porque cuando viniste a buscarme de madrugada... No, hombre, hice 20 minutos, imagínate, el mismo camino de madrugada, 20 minutos, porque vino a las 5 o las 6 de la mañana, a venir a una hora punta y tardar una hora media, una hora 45, depende. Por eso, cuando calculé los tiempos para las cosas, tiene que ser global, dejar la maleta, pasar el control de seguridad y un largo etcétera de cosas que puedan salirte. Y eso no es para meter miedo ninguno, simplemente es que es así, las cosas hay que prevenirlas. La gasolina, la Premium, 25,99. Yo la he visto por aquí, 26,30, 26,40. Sí, está barata ahí está barata, ¿eh? Ahí está barata, que sí. Mira, el tren que tienen por aquí de cercanía. Se dejan en el mero aeropuerto también. Ah, también el tren. Qué bueno. Qué bueno que hemos coincidido, que pasa uno de ida y otro de vuelta al mismo tiempo, ¿eh? Ajá. Ya está cayendo la lluvia, ya lo veis. Voy a cerrar la ventana, que me está entrando agua. Las 4:21, yo quería llegar a las 4:30, pues sí, vamos a llegar a esa hora, qué bueno. No hay problema, Fernando. Sí, pues estamos bien. Y cuando ustedes vengan del aeropuerto para ir a cualquier lado de Ciudad de México, se agarra un taxi que sea de los que tienen los taxistas dentro del aeropuerto, con las compañías de dentro. Sí. No lo agarren de los de fuera. O Uber. Porque hay taxistas, digamos, que no son legales, por decir algo, que no se portan bien con los clientes. Y también se puede ir del aeropuerto uno en el tren para su destino. En el metro también hay metro. Sí, está el metro saliendo del aeropuerto. Dentro del mismo aeropuerto pasas un túnel, ahí está el metro. Bueno, tenemos que saber manejar ese tema también. Hombre, meterte en el metro con maletas, maletotas, pues no sé si es conveniente, pero bueno. Pero fíjate mucha gente lo hace. Sí, porque no le queda otra. Un día que vengan lo hacemos si quieres el reportaje. Sí, también lo tengo. Nada más para que la gente se dé idea. Ahora a ver si podemos entrar. Fíjate qué agujero había ahí. Pues así es el camino, otro agujerote ahí.
nos despedimos entonces de Ciudad de México, como ha pasado cada día, con la lluvia por la tarde. Y esta lluvia es muy suavecita en comparación con la de ayer, muy suavecita. Paro de llover, Fernando. Ya paró. Es que, acordaros, las lluvias aquí para acabar que en la ciudad entera es casi imposible. Y qué bueno, así no nos mojamos cuando nos bajemos. Exactamente. Ya estamos en el aeropuerto, esto ya es parte de la terminal, ¿no? Sí, ahí está el radar. Ese es el tren que pasa por ahí arriba, ¿no? O algo así, ¿no? El tren aquí al lado es un paso de sí, gente. Es un paso de peatones. Ahí está el radar, ¿ya lo viste? Ah, no. ¿Hay un radar para que no te pases de velocidad? No, el radar de los aviones. Ah, que es de allá arriba. Ajá. Ah, ok, no te entendía. Pensaba que lo decía por el puente, que ponían un radar por ahí. Mira, pues esto, ahí sí que va el tren ese que te digo, que te Ahí lleva es de... otro tren, ahí es otro tren. Ese es el que te lleva de una terminal a la otra, ¿no? Ah. A veces, una vez me perdí, me equivoqué y me fui a una terminal que no debía. Cuando luego te espero por aquí. Me espera por esta zona, Que no hay Fernando. tanto problema y ya, me voy rápido para allá. Sí, porque allí no puedes esperar con el carro nada. Es llegar y dejar o llegar y recoger, ¿no? Ahí está muy vigilado ese tema. Porque imagínate si no, qué cacao tendríamos allí. Pues ya veis la cantidad de carros que van hacia el aeropuerto. Bueno, no todos iban al aeropuerto. Aquí hay que desviarse porque esta carretera sigue para otros lugares. Aquí es Zaragoza, adelantito. Sí. Y a la izquierda para la salida a Puebla. Y por aquí pues ya veis, terminal 1, terminal 2. Hablando de Puebla, me estabas comentando que hoy están cortando las carreteras de Puebla. Me parece que la de entrada a México y la de salida de Puebla, ¿no es así? La de Puebla que entra por Zaragoza y la de Arco Norte que entra por Aeropuerto Querétaro. Imagínate si el chavalote le hubiera dado por llegar el día de hoy. Lo hubiéramos pasado mal. Bueno, pues estas son las vistas. Y aquí me vas a dejar por aquí cerca, por la puerta que... En la 3 que es Volaris. Ah, la 3, es verdad, donde nos recogiste, ¿no? Ajá. Prácticamente. Sí, Puerta 3. Pues aquí esa puerta nos va a dejar. Llegado al destino de despedirnos de aquí de Fernando, lo vamos a extrañar. También ustedes. Aquí con los roquetitos que lo meteré ahora en la mochila. Maletotas que llevamos, que yo no sé si en mi carro me van a entrar. Casa Adrianita. En mi carro no sé si me van a entrar estas pedazos de maletas, de verdad, ¿eh? Increíble. Bueno, Angélica. Voy a parar. Bueno, chaval, nos vemos. Gracias, Paco. Te veo en 15 días. Venga. Te regreso por acá. Hasta luego. Gracias. Aquí vamos con el material. Bueno, estamos en la zona de Volaris y como veis está lleno de gente, no lo que sigue. Pero ahora vamos a agarrar un puesto de estos. Un puestecito de estos. Este está cerrado, creo. Por el servicio. Ahí mismo. Y en este le va a poner el check-in. Oye, Adriana, abre esta. Ahí le está poniendo el check-in. A ver si funciona. Bueno, y tenemos que poner la maleta encima. Se pone la maleta encima primero, ¿no? Ahí te lo pone ahí arriba. No, me lo sé. Pone que coloque la maleta, la estoy colocando. Aquí te dice el peso, 18-12. Correcto, maleta válida. No llevo nada. Bueno, y de ahí sale el ticket. Lo que haces es ponerlo aquí, te guardas un trozo para ti. Estoy viendo. Guarda tu comprobante. ¿Qué comprobante es el que tienes que guardarte? Creo que es este. Sí, creo que es este. ¿Estás seguro? Sí. Si no, deja... Ah, mira, aquí están los pasos. Ahorita ya no tengo. Este es tu comprobante, agarra. Este es el comprobante que nos quedamos. Voy a poner otra.
No lo cierres tanto, ¿no? Segunda maleta ha hecho lo mismo, te dice que pongas la maleta. Y bueno, por ese motivo llego antes también, por cualquier circunstancia que no tengamos claro. 19 pesa 19 kilos. Y ahora lo imprime, se me dará el comprobante, pegará pegatinas y lo pondrá ahí. Así como eso. Qué bueno. Pues ya, y ahora iremos al control de seguridad. Se supone que en el aeropuerto no te dejan grabar, yo estoy grabando aquí para nosotros. Y le pones 2 pegatinas, uno por cada lado, y ya está. Luego al llegar las tienes que quitar. Y bueno, pues esto lo grabo para las personas como yo, que hacemos un viaje esporádicamente y luego se te olvidan nuevas normas, nuevas cosas que salen, cómo cambia el tema de aviación de unos meses a otros. Bueno, sí, el chaval le va a tomar foto para que no haya ningún problema de qué tipo de maleta nos llevamos. Y luego nos vamos para allá, para aquella parte, a entregar la maleta. Le hace foto de cerca, de lejos, al ticket. Y con eso más o menos estamos cubiertos, más luego lo que tengo yo también. Y ahora pues se tiene que entregar por allá, si no me equivoco. Diana estuvo haciendo cola, aquí estamos para entregarlas. Ahí está. Ya la hemos entregado, tal como se entrega. Pues ya nos vamos para seguridad. Ahí están nuestras maletas, mira. Mira, allí se están yendo. Y ya se van y la ponen en el avión correspondiente. Sea Tower, la nueva preventa que tenemos en Cancún. Estamos en el primer día de lanzamiento con los mejores precios, descuentos y ubicaciones. 2 torres de 16 plantas con excelentes amenidades, departamentos de 1 y de 2 recámaras ubicados en Cancún en una zona estratégica que sigue allí. Es la avenida Colosio, avenida principal en Cancún, muy cerca del aeropuerto, cerca de universidades, también a unos minutos del nuevo puente Nichupté, que nos va a llevar directo a la zona hotelera, atravesando la laguna, así que la ubicación es fabulosa. Al ladito van a construir un centro comercial, tenemos las universidades excelentes, el aeropuerto también a 7 minutos y bueno, como dice Angie, esa ubicación ya está vendiendo, pero no solamente la ubicación, el desarrollo, amenidades excelentes y acabados extraordinarios. Así es, más de 30 amenidades te puedo decir entre gimnasio, sala de cine, coworking, un estudio de grabación, vas a tener casi también un deportivo, canchas de pádel, media cancha de básquet, un circuito de jogging para correr y caminar, una ciclovía, 2 piscinas, una familiar y una para adultos, gimnasio, una parte techada, una parte de crossfit al aire libre, en fin, una variedad de amenidades para disfrutar con la familia. Excelentes esas amenidades. Y estos edificios, lo bueno que tienen que te van a dar por un departamento de 1 recámara un aparcamiento y por el departamento de 2 recámaras 2 aparcamientos. Excelente lo que nos están entregando. Y estos departamentos, que son una medida amplia, ¿cómo se entregan? Se entregan equipados, cocinas totalmente equipadas, barras de cuarzo, la parrilla eléctrica, la campana, las alacenas, se incluyen aires acondicionados, los closets y los baños equipados. Excelente sus terrazas, gracias, no, lo que sigue. Y además de eso, pues los tenemos desde 60 metros hasta 140 casi, ¿no? 140, 160 y hay variantes, los penthouse obviamente más metraje todavía. Vistas increíbles, todas las unidades, como dice Paco, terrazas, con terrazas vistas al norte, vistas al sur. Entre más alto obviamente mejor la vista y vamos a tener vistas muy bonitas hacia la laguna. Bueno, pues ahí os dejo unas imágenes que Alex os las va a compartir. Excelentes imágenes, no lo dudéis, poneros en contacto con nosotros porque estamos en el inicio de la preventa, con los mejores descuentos. 10% de descuento de lanzamiento, así que aprovechen la oportunidad. Súper precios para esta zona. En la sala B, salidas aquí a la derecha, ahí está lo de seguridad. Decía que hay cola, no, lo que sigue. Pero hay poca hoy, poca.
Pues ya hemos pasado el control. Está justo ahí detrás. Eso qué bueno. Con muchas tiendecitas por aquí. Ahora hay que mirar en una pantalla la salida. Allí hay una pantalla. A ver si nos pone de dónde sale, en qué puerta, pero no creo que lo pongan todavía. Pues está aquí en las puertas B, pero las puertas B pues tienen un montón de puertas. Todavía no han puesto, todavía no lo han puesto. Como sale a las 7 y 5 de la tarde, ya son las 5 más o menos. Ha ido muy bien el control de seguridad, tenía razón Fernando, ha mejorado. Por lo menos el día de hoy, pero yo estoy tranquilo porque ahora puedo estar por aquí. Me puedo sentar a trabajar un rato, me voy a comprar si quiero algún, yo que sé, cualquier tontería. La tengo comprado, ¿por qué? Porque luego a lo mejor durante el vuelo te apetece comer algo. Son 2 horas y media de vuelo aproximadamente. Y bueno, vamos a buscar una mesa de estas. Hasta puedo sacar el ordenador y trabajar con el ordenador. Vamos a agarrar esta mesa, ¿no? Es el cafecito de la tarde, lo voy a compartir con Adriana porque es muy grande. El agüita y el chavalote se ha ido al Subway. Va a pedir 2 bocadillos, uno cortado por la mitad porque nos comeremos la mitad en el viaje, en el vuelo, Adriana y yo. No vale caro aquí, no tiene nada que ver con otros aeropuertos. El agua te vale de litro 40, no 50, la de medio litro 40. Y este café no sé lo que habrá costado, estará por aquí. Pero bueno, son precios más o menos correctos. Los Subway valen 140 pesos así, más o menos los bocadillos, y la verdad que lo hacen grandes. Y como el vuelo va a ser dentro, vamos a llegar, yo creo que a las 10 y pico de la noche, pues merece la pena. Bueno, pues aquí estamos, descansando un poquito. Todavía no sabemos la puerta de embarque. Esta artesanía la compró Adriana de una persona que las ofrecía, que las hacía a mano. Y me imagino que está hecho con botellas o algo así. Las deshacen en tintas y mira qué bonito le quedó. Y bueno, el miedo es que lo llevamos, lo podía llevar en el bolso, no se dobla tanto. Pero bueno. Ah, otra cosa, las galletitas que Adriana compró hace un rato. No hay un café sin pan, ¿no? Fernando, aquí a tu salud. Pues nos vamos para abajo, porque esta es la zona de comidas y eso. Y estamos en la sala 12. La tenemos aquí al lado. Está muy cerquita, es esta de aquí. Hemos tenido suerte que está cerca, porque si no te tienes que pegar todo el pasillo para adelante. Ya están entrando los pilotos, las azafatas. Y en breve vamos a entrar nosotros. Pues ya estamos entrando en el avión. Qué bueno. Pues ahí está el chavalote, aquí Adriana. Estamos muy cerca de la entrada, ya lo veis. Muy cerquita, y el chavalote nos va a grabar cuando salgamos, nos va a grabar por la ventana.
Pues ya estamos aquí en Cancún. No grabamos el aterrizaje porque pues era de noche y no se ve nada. Y bueno, pues ya llegamos a Balote y estamos en la zona de, bueno, en la Terminal 2, donde aterrizan normalmente los vuelos nacionales, Polaris, Viva Airbus, y no sé si hay alguno más por aquí. Sí, que la saquen con cuidado. Qué frío hace, ¿eh? Nada de frío, tío. ¿Y tú llevas aquí la playera de manga larga? No, pero tampoco hace tanto calor, está bien. Está bien. Está bien. Sí, notamos más humedad, eso sí. Allí en Ciudad de México. Ya podremos sacar los focos. No, la diferencia de Ciudad de México es que aquí notan la humedad enseguida. Bueno, pues ya estamos llegando, ya estamos despidiendo este vídeo. Vamos a por las maletas, si hay algo más que grabar, pues lo grabamos. Y qué bueno que tenemos el coche aquí. Mira qué publicidad tenemos aquí de Coco Bongo, con el Spiderman ahí colgado. Tremenda publicidad, ¿la que sí? Mira, ahí se mueve el Spiderman. Y lo de Xcaret con las pantallas gigantes. Tremendas pantallas tenemos ahí. Y qué bonito el mar, ¿no? A ver si venimos mañana. Mañana a lo mejor vamos a Cancún. Tenemos que hacer un trabajo en Cancún mañana. Y quizá nos dé tiempo de darnos un bañito e ir a alguna playa. Llegas, pues tienes aquí todas estas agencias de renta de autos. Yo cuando voy a España, la última vez que fui fue con Eurocar, que la renté. Y aquí es donde vamos a recoger el 116, este es el nuestro. Pero bueno. Bueno, chaval, a ver si nos dan las maletas pronto, ¿no? Grabando un poco las agencias de autos que hay para rentar. Hay muchas. Por favor, no se pare, siente, monte y juegue. Y bueno, voy un momentito al baño. No me quise levantar en el avión. Y aquí tiene mapas gratis por si quieres alguno. Bueno, voy a agarrar uno. A ver cómo es por dentro. Publicidad de Xcaret y un mapa central, me imagino. La parte de aquí. Ese es el mapa. Y otro aquí abierto. Bueno, vamos a los baños que están aquí. Bueno, pues el mapa central es el mapa de Xcaret, el parque Xcaret. Otro mapa, pues sí, es un mapa pero muy pequeñito. Y como veis, pues hay poquitas carreteras, ¿no? Es de la península de Yucatán prácticamente. Bueno, pues nos vamos otra vez ahí con el chavalote y Adriana, que estamos esperando que pongan la cinta en marcha. Y bueno, pues ojalá todo se dé bien y sea la maleta rápida de recogerla. Vamos a verlo porque la verdad es que tiene un poco de todo, está bien, no está tan mal. Si pasamos de aquí, aquí nos habla de la península Maya, de México. Luego aquí tenemos la isla Holbox, aquí en pequeño esto. Bueno, te puede dar una idea. Islas Mujeres, por ejemplo, aquí con la zona hotelera y Cancún. Los precios de los ferries, que están bien en los horarios. No, estos son los horarios, no los precios. Eso es así. Y luego aquí pues tenemos Cancún Centro. No está mal. Cancún Centro con teléfonos de hoteles y eso, pero bueno. Aquí tenemos la zona hotelera con la laguna en medio, una parte de la laguna y de la zona hotelera. Y luego tenemos lo de Xcaret, que lo habíamos pasado, el mapa central, Puerto Morelos. Pues no está mal, no está mal. Playa del Carmen muy cuadriculada en las calles, ya lo veis, muy fácil de conocer. Playa del Carmen, otro mapita también.
Y nada, pues me imagino que saldrá Tulum también por aquí, Cozumel, Tulum, la zona arqueológica, Uxmal, Chichén Itzá, Mérida, Valladolid. Y bueno, pues nada, así hemos hecho un recorrido por este mini librito que podéis recoger gratuitos. Bueno, pues ya empezaron a salir las primeras maletas, estamos con ellos. Ya vamos con las maletotas ahí. Ale se va a adelantar. Va a ir un poco más rápido. Pues ya hemos llegado. Si tuviéramos que agarrar el autobús o algo de eso, me parece que esos billetes se compran por aquí. Bueno, en algún sitio el autobús sale de esta zona. De la DEO, creo. Ya no me acuerdo, tendríais que preguntar. Y una vez que sales por aquí, pues ahí te está esperando las personas que te vienen a buscar. Pero para lo que es el ADEO, eso creo que me lo he pasado, creo. No lo he grabado a tiempo, lo siento. Ahí va el chaval rápido y corriendo al auto. Vamos a pagar el aparcamiento. El aparcamiento se paga aquí dentro, en una de estas máquinas que hay aquí a la derecha. Creo que es esta. Aquí lo vamos a poner. De pagar el aparcamiento de 8 días. Y para que lo tengáis en cuenta cuando vais a pagar el aparcamiento, solamente acepta efectivo. Y me ha tirado media hora ahí devolviéndome billetes, imagínate. 2.610 pesos. 8 días. Así que lo dividís por 8, 2.610 pesos, y así os hacéis una idea de lo que cuesta por día. ¿Por qué pago 2.610 pesos? Que más de uno dirá, qué barbaridad, yo también lo digo. Porque si juntamos el billete de la DEO, por ejemplo, que no hay hasta ahora, que hasta ahora yo creo que no hay ADEO, pues son las 10 y pico de la noche. Si juntas eso, bueno, está a oscuras. Billete de 3 personas y billete de 3 personas vuelta, casi suma eso. Y si pides un taxi a esta hora de la noche, te están pidiendo casi 2.000 pesos. Así que prefiero la tranquilidad de saber que está en mi auto. Porque ahora hay un poco más de luz, digo que prefiero pagar eso y tener la tranquilidad que está aquí en mi auto, que la verdad que está bien cuidado. Y no molestar a nadie, porque otras veces me ha traído alguien, por ejemplo Alan, se ha ofrecido muchas veces a traernos. Pero considero que a veces pues debes de dejarlo descansar y asimilar que cada vez que vas en viajes, hombre, cuando vas para más días ya no interesa para nada. O si vas por debajo de una semana sí que interesa, o esta vez porque fuimos 8 días. Pues el auto está por aquí cerca, no sé dónde. Lo aparcamos debajo de un árbol para que le diera sombra, porque aquí hace mucho calor. Pero bueno, ahí está. Hasta mañana, nos vamos para playas, saluditos. Espero que os haya ayudado un poquito el vídeo del día de hoy. Aquí lo tenemos. Bueno, pues llegamos a Playa del Carmen. Como veis, cayó una buena lluvia esta tarde. Ahí tenéis los charcotes que quedan todavía. Aquí está todo inundado. No sé cómo estará por otra parte de playa, pero bueno, ya llegamos a Playa del Carmen. Hasta mañana. Y los cristales se empañan, hay mucha humedad. Hasta mañana.